Bueno, pues qué lío. Eh, hacemos un punto y aparte la intervención mía anterior, que yo creo que tendríamos que hablar en algún momento de todo ese tipo de cosas, y simplemente creo que es el conocimiento lo que nos puede levantar el ánimo, ¿eh? Vamos a hablar de otra cosa, entonces ya no vamos a estar ni en las conspiraciones, ni en los que mueven los hilos, ni en la pandemia, pero vamos a Kant, que en este caso nunca va a ser más refrescante. Pero al mismo tiempo no explico Kant, no vamos a ver a Kant por el mero hecho de verlo, sino porque creo que podemos obtener algunas claves. Para lo cual vamos a ganar tiempo al tener el esquema, ¿eh? En el esquema tenemos lo siguiente. Mira, bueno, esto es la crítica de la razón pura, es un esquema hecho por mí, ¿eh? Este diseño es mío, no es ninguno inventado la pólvora, simplemente que me sirve para explicar, ¿no? Entonces, la crítica, la razón pura, la razón teórica, la razón científica, ya sabéis que la semana anterior apenas si abrimos el juego, porque llevábamos tiempo sin vernos y yo quería plantear unas bases de una manera muy pausada, distinguíamos entre razón pura o teórica o razón científica y razón práctica o razón moral, ¿no? Esa es la primera distinción que hacíamos. Muy bien, ahora vamos a situarnos en la crítica de la razón pura. Dice ahí, la crítica de la razón pura tiene tres partes: la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. El sujeto posee tres facultades: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Vamos a aclarar aquí que la estética trascendental se ocupa de esa primera columna que se dice sensibilidad. La analítica trascendental se ocupa del entendimiento y la dialéctica trascendental se ocupa de la razón. Entonces, esas tres facultades que tiene nuestra inteligencia, fijaos que aquí como mínimo hay tres facultades: razón, y la razón y el entendimiento no son lo mismo, ¿eh? Sensibilidad y entendimiento se entiende que no sean lo mismo, pero ese desdoble que hace Kant de entendimiento y razón ya es una novedad. Bueno, oigo una especie de sonido externo. Bueno, a ver, un momentito, perdonadme. Bueno, perdón, me parece que es el ruido de un vecino. Hace un rato estaban trabajando con un taladro. Eso no lo digo, como se pongan a taladrar, no tenemos otro lugar donde transmitir. Bueno, habéis visto que la primera columna está separada de la segunda por una línea sinuosa, ¿eh? Eso está hecho a propósito. Y digo yo, exterior del sujeto. Me está incomodando porque vosotros no escucháis ninguna música, ninguna cosa rara, ¿no? Exterior del sujeto, ya diré por qué digo esto. Muy bien. La sensibilidad está, la parte que estudia la sensibilidad se llama estética trascendental. Tengo que aclarar que aquí la palabra estética no tiene nada que ver con la estética. Que la estética, la disciplina que ella se ocupa del arte, ¿no? Estética viene de aithesis griego, que quiere decir sentidos, ¿eh? O sea, la estética trascendental es el estudio del conocimiento de los sentidos, conocimiento, tacto, vista, en fin, los sentidos. Entonces, el entendimiento
ya veremos lo que es, y la razón ya veremos lo que es. Muy bien, vamos a la primera columna. Dice, exterior del sujeto, por poner de alguna manera. Estamos fuera, o sea, fuera de la inteligencia, ¿no? Es una manera de expresarlo. ¿Qué hay fuera? Pues fuera está el mundo, la realidad, las cosas, qué sé yo. Precisamente Kant dice que fuera del sujeto, fuera de la inteligencia, esa raya sinuosa sería el límite del sujeto, está el mundo o de la cosa en sí. ¿Qué quiere decir esto de cosa en sí? Está con guiones. Bueno, traduce una palabra alemana que es das Ding in sich sein. Das Ding, la cosa, in sich, en sí misma. Quiere decir, las cosas. Bueno, pues las cosas, los seres, los entes, lo que hay en el mundo, según Aristóteles, es incognoscible. No se puede conocer. O sea, el mundo, lo que está fuera de la inteligencia, no se lo puede conocer. Es incognoscible. Aquí se plantea todo un tema filosófico que no lo voy a explicar ahora, que es el tema de la realidad, ¿no? Pero a través de los sentidos reciben unos estímulos, lo estáis viendo ahí, que son unas flechitas de unas rayas discontinuas, que sería lo que nuestros sentidos, nosotros recibimos noticias del mundo exterior. Esto es una teoría del conocimiento, pero una teoría del conocimiento que veréis que tiene mucha aplicación. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, esos datos que son, dicen en la propia crítica, son caóticos, son desordenados, que recibe el entendimiento, la sensibilidad, deben ser interpretados. Es como yo ahora mismo escuchaba un ruido, digo, ¿y este ruido? Y yo me he levantado para ver de dónde venía, y no sabía si de la calle. Yo estoy en un lugar bastante tranquilo, pero de todas maneras era un murmullo, parece que alguien ya ha apagado la música, ¿no? Entonces, los datos que vienen de ese supuesto mundo exterior son incognoscibles en sí mismos, mejor dicho, son caóticos, desordenados. Esos datos nosotros suponemos, habría que referirse nuevamente a Descartes, que provienen de las cosas, pero las cosas no las podemos conocer. Lo que es algo en sí, las cosas, o sea, la esencia que hablaban los antiguos, por ejemplo Platón, Aristóteles, nosotros no la podemos conocer. Nosotros decíamos que Aristóteles era un realista ingenuo porque creía que la inteligencia humana era apta para conocer la esencia de las cosas. Y no es así. Todo lo que nosotros conocemos son constructos intelectuales nuestros. Son interpretaciones, en definitiva. Por eso que podemos tener los mismos datos, los que estamos aquí, respecto, por ejemplo, de la situación política, que hablábamos hace un rato, porque las cosas no solo estoy hablando de piedras, ni de árboles y ladrillos, también estoy hablando de situaciones sociales, coyunturas políticas, situación económica, etc. Nosotros recibimos unos datos, pero, a ver, los que estamos aquí, seguramente hay más de una interpretación, porque el conocimiento empieza a partir de la interpretación. Entonces, por ejemplo, esos datos lo primero que hacen son encuadrarse en unas formas, Kant le llama formas a priori. ¿Veis que lo he puesto ahí? Está ahí en cursiva. Formas a priori de ¿qué? De la sensibilidad. Cada facultad tiene unos elementos a priori que van a servir para procesar la información que les llega. Por ejemplo, esos datos que nos vienen de los sentidos, lo primero que hacemos es, a través de tiempo y espacio, de espacio y tiempo, es interpreta y obtenemos lo que se llama el datum. O sea, el datum es el resultado de integrar, de procesar esos datos caóticos que vienen del mundo exterior a través de las formas a priori de espacio y tiempo. Datum es latín, ¿qué quiere decir dato? O sea, el primer dato, el primer conocimiento que nosotros tenemos es ya unas impresiones que hemos recibido. Entonces, sería correcto hablar de impresiones porque al fin y al cabo en esto Kant está influido por Hume, encuadrados en espacio y tiempo, en esta especie de eje de coordenada espacio-temporal.
Así explica Kant. Luego vamos a ver todo esto. Doy una pequeña información. Aquí está explicando Kant cuál es el objeto de la física. De la física. Para él la ciencia paradigmática es la física. Entonces, lo primero que hacemos es esos datos de espacio y tiempo, procesarlos a través, los datos se procesan por espacio y tiempo y el resultado es el fenómeno. ¿Ves esa flecha que baja? Dice fenómeno. O sea, el fenómeno es el primer objeto de conocimiento de nuestra inteligencia. El primer objeto es el fenómeno. Viene del griego phainómena, que quiere decir lo que aparece. Lo que aparece, el término fenómeno se utiliza mucho en ciencia. Entonces, ¿qué es el fenómeno? El fenómeno es el resultado de estructurar los datos de la sensibilidad a través del espacio y el tiempo. Digamos que espacio y tiempo tienen como función construir el fenómeno a través de las impresiones de nuestro sentido. Es decir, que el fenómeno es ya algo en nosotros, es un objeto de conocimiento. ¿Qué es un objeto de conocimiento? Pues muy fácil, lo que conocemos. Hay varios objetos de conocimiento, por supuesto. Hay un objeto que se llama fenómeno, en el entendimiento hay un objeto que se llama propiamente objeto, ya veréis por qué, y luego hay unos que ya veremos qué pasa con ellas, que son las famosas ideas de la razón. Entonces, cuando nosotros conocemos, primera conclusión, ¿no? Primer corolario, cuando nosotros conocemos, esto ya es lo que se puede aplicar a todo, siempre es algo que nosotros hemos construido. Nuestros conocimientos están formados de una materia y de una forma. Materia no en el sentido de ladrillo, sino materia sería aquello que va a ser procesado y forma aquello que sirve para procesar. Por lo tanto, siempre que conozco algo, hay algo que me es dado al sujeto, que se me da, y el sujeto a través de las categorías, los elementos a priori, que luego se van a llamar categorías, lo estructura. A ver, yo aquí me tengo que detener un poco porque me tengo que asegurar, y por favor ahí sí que cuando en el turno de preguntas me preguntáis lo que no hayáis entendido, porque esto será clave para muchas cosas. A ver, de aquí yo puedo, esto me permite a mí afirmar que conocer siempre es interpretar. Conocer es interpretar. Y cuando decimos que es interpretar, decimos que en eso, lo que yo he obtenido a través de esa interpretación es un resultado, una síntesis, una confluencia entre algo que se me presenta y algo que yo pongo. Algo que me es dado, fijaos que me es dado, datum, es un dato, datum es algo que me es dado, datum es, dado es la traducción de datum, en el fondo, la más precisa. Algo que me es dado y algo que yo me... O sea, conocer es interpretar con mis formas a priori, o sea, serían mis categorías. Las vamos a llamar formas a priori porque las tenemos, forman parte de la estructura de nuestra inteligencia, que procesan lo que nos otorgan, nos presentan los sentidos. Pensemos en, no sé, pequeños ejemplos. Cuando éramos chicos, niños, jugábamos al cuarto oscuro, me acuerdo. Entonces apagábamos la luz, nos metíamos unos cuantos y empezábamos a través del tacto, empezar a reconocer cosas o personas o demás. Hasta que decía, bueno, esto es Pepito, y además, ¿cómo distinguía a Pepito? Bueno, ese momento que reconozco es cuando realmente se hace la luz y yo interpreto, puedo equivocarme. De hecho, había errores. O cuando se hace, por ejemplo, una cata a ciegas de vino. Cuando se hace una cata ciega te ponen 3 o 4 vinos, sobre todo te ponen uno muy malo de estos más corrientes de brick, de caja, como le llaman, y otro buenísimo. Y entonces que tú distingas cuál es el mejor y cuál es el peor. Siempre da resultados muy, muy graciosos. Hay gente que como no vea ni sepa realmente que está tomando un vino blanco. A veces hasta confunden el blanco con el tinto y por supuesto confunden los tintos entre sí.
Entonces, eso es reconocimiento, pero para reconocer ese dato gustativo y olfativo, yo tengo que tener unas categorías que me van a permitir procesar esa información. Cuanto menos conozca de vino, más posibilidades de error tengo, claro. Si uno puede formar puede formarse, puede educar esas capacidades perceptivas, ¿no? Entonces, conocer es interpretar unos datos con unas estructuras a priori que nosotros tenemos. De momento nos hemos referido al conocimiento sensible. Fijaos ya qué importante, ¿qué es esto? Pequeño paréntesis. Fijaos cómo pueden apuntalar una actitud más abierta, más sensata, más autónoma y no dejarse engañar. Ya a partir de ahora, las personas, si reflexionamos esto, podemos decir, no existe verdades absolutas, porque al fin y al cabo las verdades son constructos, son interpretaciones, y entonces, pero yo puedo afinar la puntería, cuando yo digo vamos a enfocar, como esa cámara reflex que enfoca, vamos a afinar la puntería, vamos a poner a punto nuestras herramientas, que en este caso son las formas a priori de la sensibilidad o las categorías del entendimiento, y vamos a tener un producto mucho más refinado, mucho más ajustado a esa supuesta realidad que en sí misma jamás podremos conocer en sí misma. Pero podremos cotejar con nuestros semejantes y decir, oye, tú has visto lo mismo, y por eso yo digo que la verdad es intersubjetiva, porque si nosotros unimos nuestras visiones, nuestras percepciones, nuestras interpretaciones y vemos que más o menos vamos coincidiendo, podemos sentirnos un poco bastante tranquilos en el camino que estamos siguiendo. De todas maneras, estamos simplemente haciendo una analogía entre lo que es, qué significa que conocer es interpretar, y que eso, si lo lleváramos a la ciencia en sí misma, que lo vamos a llevar, o a la moral, a ver cómo funciona. Bueno, muy bien. Pero el fenómeno, vuelvo al cuadro, el fenómeno es individual. Es una representación en mí de algo individual. ¿Qué quiere decir individual? Que es algo único. Por ejemplo, cuando Newton ve que cae una manzana, imaginemos la primera vez, nosotros hemos visto muchas veces que caen manzanas, pero imaginaos, cuando Newton ve, vamos a hacer una parodia aquí, que cae la manzana, esa caída de esa manzana concreta, que además es roja y que además cae desde una determinada altura y demás. Bueno, ese es el fenómeno. Pero Newton dice, se preguntará, me imagino, por eso puede enunciar la ley de la gravedad, porque, bueno, a ver, y siempre pasa, entonces se da cuenta, deja caer más manzanas, las tira intencionalmente, y ve que todo cae. Y bueno, por algo será. Bueno, y ahí empieza a hacer una serie de experimentos hasta que pueda formular la ley de la gravedad. Pero lo importante es que la ciencia nunca es de un hecho individual. El científico tendrá que generalizar, tendrá que poder formular un enunciado válido en un número importante de casos, o para todos los casos, siempre dentro de un orden. Siempre dentro de un orden. Entonces, a ver. Muy bien. Entonces, una de las tareas del científico es precisamente quitar ese aspecto, digamos, puramente anecdótico y pasajero de un fenómeno que es individual, para poder hacer ciencia con ello. Cuando en Aristóteles, la teoría del conocimiento aristotélica, que no hemos entrado, pero bueno, nosotros podremos entrar muchas veces donde queramos, se llama, la teoría del conocimiento se llama doctrina de la abstracción. Entonces explica Aristóteles cómo a partir de las observaciones, digamos, de las impresiones de los sentidos, nosotros construimos ideas. Y esas ideas representarán luego a un número de entes, de cosas que tienen las mismas características.
digamos que avanza respecto de la teoría platónica sin desmontarla del todo, ni mucho menos. Entonces, nunca la ciencia es de lo particular, de lo que hoy es y mañana no es, en esta supuesta dialéctica, mejor dicho contraposición, que no es una controversia entre Heráclito y Parménides, se podría ver muy bien. La ciencia no es de lo que fluye, sino la ciencia es de lo que nosotros podemos aislar para poder enunciar una proposición válida. El agua hierve a 100 grados. Veíamos la semana pasada que el agua nunca hierve a 100 grados. ¿Alguien? Eduardo, ¿puedo participar? Pero allí no se entrelaza el entendimiento, porque primero es la sensibilización, o sea, que seas agudo o que observes, que veas todas las cualidades, pero luego a mí se me hace que para la ciencia se entrelaza el entendimiento, o sea, la segunda parte. Ahí vamos a pasar, claro, ahora vamos a ir ahí. Hago una pequeña corrección. Por favor, no confundamos sentido o sensación con sensibilidad, porque la sensibilidad, tú has dicho, sin darte cuenta, sensibilización, eso tiene que ver con otra cosa. Estamos hablando de sentido. A ver, lo que estábamos explicando respecto a la sensibilidad, ahora ya tiene un nombre, nosotros le llamamos conocimiento empírico. Porque empírico viene también de sentidos en griego. Entonces nosotros, el conocimiento de los sentidos, efectivamente, la parte de nuestra inteligencia, Delma, encargada de, vamos a llamarle de alguna manera, generalizar esa verdad de los sentidos, es el entendimiento. Esa es la encargada. Por eso el fenómeno, fijaos, yo he puesto una flechita, y lo mando para la columna del entendimiento, vuelvo a poner la palabra fenómeno, me parece, sí, ¿no? Si ahí está fenómeno, quiere decir que va al entendimiento, y ese fenómeno, como veis, se enclasa en esto que se llama categoría, se enclasa, se autoclasifica, ¿no? El fenómeno es, de alguna manera, las categorías son, porque he puesto yo en números romanos, porque son 4 grupos de 3 categorías, ¿no? Entonces, que no es tan técnico lo que estoy explicando, entonces puedo decir luego lo que es. Entonces, pero fijaos que hay otra cosa muy interesante. En el primer cuadro, espacio y tiempo, las flechas van para abajo y van a buscar al dato y a procesarlo. ¿Veis cómo van la flecha? Espacio y tiempo van hacia el datum. En cambio aquí, el fenómeno se enclasa en las categorías. Quiere decir que las categorías están y naturalmente va a ir, yo diría casi pasando por todas, va a ser el modo que tiene de generalizarse. Es como cuando nosotros comemos algo, y ya se va a integrar en el organismo, y ya las partículas o los nutrientes que hemos ingerido van a ir por los distintos sitios, ¿no? No es nuestro organismo el que va a captar las nutrientes, sino que las nutrientes, una vez que han ingresado, se van a ir, digamos, diversificando. Sin embargo, cuando entran, nuestro organismo abre la boca, literalmente segrega saliva y jugo gástrico y va a ir a procesar esos alimentos, ¿no? Se me ocurre este ejemplo, podría dar otro, ¿no? Podría dar otro. Entonces, las categorías son precisamente, a ver, tienen que ver con las categorías aristotélicas también, lo que, digamos, de alguna manera son cualidades. Yo no quiero entrar aquí porque hay categorías de cantidad, de cualidad, de relación. Por ejemplo, la primera categoría, que es muy importante, es la de existencia o no existencia. O sea, con lo que yo, por ejemplo, estoy procesando es algo que se supone que existe. Esa categoría, la captación de la posibilidad de una existencia determinada, está en nuestro propio entendimiento. Sin embargo, cuando se habla a lo mejor estaba hablando de una situación política,
Ahí sí existe, pero no existe de la misma manera que existe un objeto de la física, por ejemplo. Bueno, pero eso sería entrar como en ¿cómo es? Por ahora hilar demasiado fino y no nos llevaría muy lejos por ahora. Mira, yo he dicho que conocer es interpretar, entonces los sentidos interpretan los datos de la sensibilidad y construyen los fenómenos. La materia era los datos que provienen del mundo exterior o del mundo de la cosa en sí, y la forma son espacio y tiempo. En el caso del conocimiento intelectual, la materia es el fenómeno y la forma son las categorías. Y el objeto, ¿ves el cuadro, en la flecha que es? Bueno, es el objeto. Kant le llama, en realidad habría que completarlo, objeto de ciencia. Das Objekt es en alemán, lo toma del latín. Cuando el lenguaje alemán, la lengua alemana, los sustantivos que usa derivan del latín, le quiere dar una determinada sesgo, o cuando son directamente de sus raíces germánicas. Esto, por ejemplo, es muy importante en la traducción. El alemán es una lengua muy precisa por eso. Porque, por ejemplo, como mínimo tiene dos palabras para designar realidad. Nosotros tenemos una, que viene del latín realitas. El alemán tiene una palabra que es literalmente cogida del latín, se llama, ¿cómo es? Realitas. No, perdón. Uy, por Dios. Bueno, está casi de realitet, perdón. Con A, pero con dos puntitos, con un. Realitet, eso viene del latín, pero tiene otra palabra que de raíz germánica, que no la vamos a aprender ahora, se llama Wirklichkeit. Entonces, cuando un filósofo alemán está escribiendo, y no un filósofo, puede ser un novelista, está distinguiendo entre una realidad que es la Realität y otra que es la Wirklichkeit. En el fondo, dicho de antemano, puedo decir que la realidad, la Realität es una realidad más permanente, más estática, y la Wirklichkeit es una realidad más dinámica o en desarrollo. Es una curiosidad. Por ejemplo, objeto se dice Objekt, que viene del latín. Sin embargo, los alemanes tienen otra palabra, que es Gegenstand. Gegen quiere decir contra, estar contra. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo en este momento, estamos Gegenstand, pero no es que nos estamos peleando, o sea, que está uno frente al otro. Hay un interlocutor y unos oyentes, viceversa. Estamos Gegen, quiere decir contra, Stand viene de estar. Estamos uno frente al otro. Esto es alemán. Fijaos qué interesante, ahora simplemente lo digo. Si leemos a Marx en alemán, vemos que la famosa lucha de clases, pésimamente traducida al castellano, y ha generado muchísimos conflictos, aparte de que haya habido guerras civiles y lucha, pero Marx no está proponiendo una lucha de clases, una literal guerra o una eliminación del contrario. Está hablando de Gegenstand, la contraposición entre clases. Sería muy interesante si hiciéramos un seminario sobre Marx. Hay seminarios más... Es que las lenguas son fundamentales, lo que las lenguas dicen. Bueno, dicho esto, decimos que ese objeto que dice es el objeto de ciencia, lo podéis poner entre paréntesis, es el objeto de la física. Acabamos de explicar cómo se constituye el objeto de la física. El objeto de la física, resumiendo, se constituye de la siguiente manera. Nuestros sentidos captan no sé si veis la flechita, igual no. Nuestros sentidos captan, digamos, claro, porque yo no soy el que estoy compartiendo la pantalla, captan unas impresiones que vienen supuestamente del mundo exterior, a través, los captan esas impresiones. Nuestros sentidos estructuran esas impresiones a través de las formas a priori, espacio y tiempo, y constituyen los fenómenos. Y el fenómeno luego se enclasa en las categorías del entendimiento, y por fin tenemos
el objeto de la ciencia física. ¿Para qué sirve? Bueno, seguimos y luego sacamos algunas conclusiones, no voy a avanzar mucho más. La crítica de la razón pura es una obra. Estamos cortando materia dura en filosofía, estamos trepanando, somos unos valientes. Yo soy un valiente, un osado, y vosotros también sois unos osados, porque estamos metiéndonos verdaderamente en Honduras. Fijaos, la crítica de la razón pura es una obra de filosofía de la ciencia, de metodología, de epistemología. Entonces, por un lado está fundamentando la física, y por otro lado también se fundan las matemáticas. Fijaos, lo digo de paso porque no quiero confundirlo. Las matemáticas es una disciplina puramente formal. ¿Qué quiere decir? Que no proviene de los datos de los sentidos. O sea, la matemática, lo que pasa, en vez de pasar el fenómeno al entendimiento, son espacio y tiempo, como formas puras de la sensibilidad. Espacio, geometría, tiempo, aritmética. Podríamos dedicarle un apartado, pero fijaos que la física, este esquema que tenéis aquí, en realidad es el esquema de constitución del objeto de la física. A ver si puedo, lo prometo, pero a ver si puedo realmente cumplirlo, de mandaros esto que estoy diciendo de la manera más escrito yo, por las dudas que en algún apunte no esté como debe estar. Muy bien. Estoy como terminando. ¿Veis que entre entendimiento y razón hay una raya más gruesa? Que son dos. Mirad, la razón, bueno, a todo esto la ciencia que trata, la disciplina la disciplina filosófica que trata acerca del conocimiento intelectual, el entendimiento, es la analítica. Se llaman estética trascendental, analítica trascendental, dialéctica trascendental. Tendré que explicar qué quiere decir trascendental en Kant, pero si me permitís, por ahora haced caso omiso de ese adjetivo y esperéis un poquito. Kant tiene la suerte, si leéis la crítica de la razón pura, dice, entiendo por, siempre va a explicar todos los términos que utiliza. Muy bien. La razón, fijaos, en la primera línea aparece en una forma a priori de la sensibilidad, en la otra categoría, y en la razón aparece la palabra ideas. Y las ideas serían alma, mundo y Dios. Estas ideas son aquellas que veíamos la semana pasada. Hay un párrafo que dice, tiene la razón humana este singular destino. 2 puntos. El de verse asaltada por cuestiones de índole tal que por su naturaleza son inevitables y sin embargo no tienen respuesta. Bueno, alma, mundo y Dios. Alma, mundo y Dios. A ver, alma. Cuando pensamos en nuestra existencia temporal, en la muerte, tenemos una tendencia y somos muy proclives, y nuestro espíritu está muy abonado para creer en la inmortalidad, porque nos resistimos a pensar que nos vamos a terminar, y que la sede de esa inmortalidad es el alma, y que el alma, cuando nos morimos, bueno, esta especie de resabios platónicos, que es la separación del alma y el cuerpo y demás. Mundo. El mundo como estructura, nosotros tendemos a pensar que hay un orden en el mundo, y yo creo que sí lo hay, ¿no? Hay un orden ecológico, digamos, pero ese orden nos lleva a Dios, que es la gran pregunta y el gran patinazo que nos damos siempre hacia algo enormemente enorme y que es inabarcable, pero que es inevitable. Cuando yo creo que comentaba, cuando yo preguntaba en clase si existía Dios, y esto es la respuesta más común era, bueno, Dios, bueno, depende. Decía, no, Dios no, pues yo no creo en Dios, porque el Dios, y entonces hablaban de Jesús, del cristianismo, los dioses de las religiones, del budismo. Dice, pero siempre terminaban diciendo una cosa, pero algo tiene que haber. Ese algo tiene que haber, es a lo que yo me estoy refiriendo. Ese es el Dios. Parece que no somos incapaces de cerrar
nuestro panorama mental y nuestra comprensión del mundo si no ponemos un antes y un después, y sobre todo si no ponemos algo o alguien de donde todo haya salido, aunque sea el Big Bang, qué sé yo. Entonces ese algo tiene que haber, forma parte de la estructura de nuestra razón, del mismo modo que las categorías forman parte de la estructura del entendimiento y espacio y tiempo de la estructura de nuestra sensibilidad. No son realidades extramentales. Fijaos, aquí está toda la discusión del espacio y el tiempo, que si el tiempo es algo objetivo o es algo, vamos a llamarle subjetivo, o el espacio. Fijaos, el tiempo, y eso lo saben muy bien los psicólogos, bueno, lo sabe todo el mundo, pero los psicólogos han trabajado en esto. Fijaos que cuando hablamos de, vamos, digo los psicólogos porque yo hablo de tiempo físico y tiempo psíquico. Por ejemplo, esta clase, a algunos, si está perdido, se le está haciendo eterna. Y decir, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Y los que hayan enganchado, se le va a pasar muy rápido. Pero ya se terminó. O sea, el tiempo no transcurre igual. No transcurre igual si estoy aburridísimo que si estoy, digamos, haciendo algo muy estimulante y muy entretenido. No transcurre igual el tiempo antes de un acontecimiento, un evento que yo estoy esperando con mucha ilusión o con mucha preocupación, de cuando no estoy esperando nada. El tiempo es muy relativo. Y no digamos, y la distancia, lo mismo. Y la ecuación distancia-tiempo, por supuesto. Yo me acuerdo que cuando, y a mí no se me ha quitado del todo, decía hace un rato a Malda, si me permite, estábamos hablando más en privado, que entre un lugar y otro ella le gusta manejar, tiene 8 horas. Pero sin embargo, por una serie de motivos, prefiero ir en avión. Bueno, aquí pensarían que Amalda está verdaderamente mal de la cabeza, porque aquí la gente no concibe un viaje en coche de 8 horas. No lo concibe directamente. En Mendoza, en Argentina, yo estudiaba a 1000 kilómetros de donde vivían mis padres y me iba todos los fines de semana en un coche, y si yo les digo el coche que es, a verlos, que eran ni más ni menos que un Citroën, aquellos 2 caballos, que con suerte cuesta abajo y con viento de cola podía llegar a los 80 o 90 kilómetros. Y yo empleaba 10 horas, por lo menos o más, en hacer ese trayecto, y me iba el viernes y volvía el domingo. Entonces, quien ha tenido esa visión del tiempo y del espacio, que, yo sé que en Argentina los otros días me dice alguien que se van a ir a no sé dónde del mar de Mendoza. Dice, no es mucho, son 16 horas. ¿Qué? ¿Pero vais a dormir por el camino? No, bueno, vamos a descansar y somos 2 los que manejamos. Esto sería impensable en Europa, impensable. Es otra cosa porque también hay una conciencia ecológica más desarrollada, y sobre todo porque el combustible aquí son súper caros y los peajes y todo, y te sale mucho más barato. Pues a lo que vamos, que la visión del tiempo y del espacio es una manera que nosotros tenemos de espaciar y de temporalizar. Hay una discusión en la física, si el tiempo y el espacio son realidades objetivas o qué ocurre con esto, y está todo en esa ecuación espacio-tiempo. Ahí podemos dejar librar nuestra imaginación. Yo decía la semana pasada que según la matemática que utilizáramos, a lo mejor podríamos hasta acortar enormemente y hacer más posibles los viajes espaciales, ¿no? Pero bueno, eso ya entramos casi en la ciencia ficción. Muy bien, voy a ir terminando. Fijaos, alma, mundo y Dios, o sea, el fenómeno, no puedo hacer ciencia del fenómeno porque lo tengo que procesar a través de la categoría del entendimiento hasta que yo tengo el objeto, y ahí tenemos la ciencia física. ¿Yo puedo hacer ciencia del alma, del mundo y de Dios? No puedo. Fijaos, hay una ciencia que Kant erradica. Esto, si queréis, luego lo iremos desmenuzando en sucesivas clases o incluso en relación con otras situaciones o autores, pero por lo menos me interesa que la mecánica la entendamos. Ya le vamos a sacar más partido. Lo que se llama metafísica, que Kant la expulsa del campo de la ciencia, tienen como objeto el alma, el mundo y Dios. Pues Kant dice, no ha lugar. Porque para que haya ciencia, tiene que haber algo que proceda de la sensibilidad. La física, por supuesto,
parte del fenómeno que procede de la sensibilidad, y las matemáticas de espacio y tiempo, que aunque no provienen de impresiones, sí proceden de la insensibilidad porque son estructuras de la propia sensibilidad. El alma, el mundo de Dios están ahí, no vienen de ninguna, no proceden de la sensibilidad. Por lo tanto, si nosotros queremos organizar la ciencia metafísica que tiene como objeto el alma, mundo y Dios, es totalmente inadecuada y no sirve para nada. Forma parte de, tiene que ser erradicada como tal. Y aquí aparecerán lo que se llaman las famosas antinomias y paralogismos de la razón pura, que yo estoy haciendo un trabajo de mucha osadía, pero bueno, para dar sacamos unas conclusiones rápidas y ya está, o mejor me preguntáis y ahí las saco. Kant, la crítica de la razón pura, en la edición una de las ediciones que yo tengo, que es una edición mexicana, del Fondo de Cultura Económica, perdón, dicho de Editorial Porrúa, algunas cosas las pone en 2 columnas, y estas son las antinomias. Y voy a dar un ejemplo, me lo vais a entender. En la columna A, imaginemos, demuestro la existencia de Dios. En la columna B, demuestro la no existencia de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Que no se puede demostrar ni la existencia de Dios ni la no existencia, porque yo puedo acopiar argumentos a favor de la existencia de Dios, pero del mismo peso puedo acopiar elementos que fundamentan la no existencia. Por lo tanto, de Dios, desde el punto de vista de la razón, no se puede decir nada. Por eso la postura de Kant respecto a la existencia de Dios se le llama agnosticismo. No es ateísmo, sino agnosticismo. No sabe, no contesta, me abstengo, no sé. ¿Acordáis que cuando hablábamos en Descartes que había algunas las cuestiones científicas yo no me puedo abstener, pero en las cuestiones morales no, porque hay que decidir? Pues la cuestión de Dios realmente es, desde el punto de vista racional, la postura agnóstica es la más sensata, porque no puedo yo a nadie demostrarle la existencia de Dios, pero tampoco puedo demostrar la no existencia. Sí, luego puedo hacer una serie de razonamientos adyacentes, mira, es que tiene que haber algo, bueno, o mejor dicho, no, Dios no existe, ¿cómo va a existir si tolera el mal en el mundo, que se mueran los niños de hambre y en las guerras injustamente? Yo puedo hacer todo tipo de razonamientos adyacentes, pero a Dios no se puede llegar a través de la razón. La razón es como una especie de facultad virtual, residuo casi arqueológico, evolutivo, porque las facultades verdaderamente que funcionan en el conocimiento científico son la sensibilidad y el entendimiento. Bueno, pues nos quedamos aquí. Pido disculpas, porque casi, a traición nos he metido semejante cosa. Pero veréis que podemos ir hablando sobre ello, podemos ir trabajando y podemos ver que sacarle partido. Quitamos el asunto, podemos quitar el esquema ese famoso, así ya no... Bueno, a mí me da igual, porque yo pongo simplemente... Ahí está, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a que digáis lo que queráis y yo procuraré completar alguna cosa que haya quedado en el aire. Yo he intentado explicar un esquema. Ahora, esto pasa como cuando estudiábamos a Parménides, o pasará si en algún momento tenéis ganas y votáis casi por unanimidad que hagamos algún cursillo de lógica formal. Al principio yo lo único que pretenderé será que entendáis la secuencia lógica, luego ya veremos cómo se aplica. Lo mismo pasaba con Parménides. Bueno, entendamos el ser de Parménides, luego veremos qué quiere decir. Ahora digamos, entendamos la estructura de la propuesta epistemológica que hace Kant y ya veremos qué conclusiones podemos sacar. Nos falta la segunda parte, que es la crítica de la razón práctica, que yo puse un pequeño programa para que lo tuviéramos por si nos daba tiempo. Porque anticipo que lo que Kant dice
Kant, aunque es un agnóstico desde el punto de vista de la razón, luego será un creyente acérrimo, porque creer en Dios no depende de la razón, depende de la voluntad. Es decir, yo creo en Dios y el único argumento que se puede dar, bueno, desde el punto de vista kantiano, es creo en Dios porque creo, y porque me da la gana, y porque me gusta, y no tengo por qué defender esto. Entonces, pero lo que no voy a cometer es el error de convertir a Dios, el objeto de una supuesta ciencia llamada teología, porque Dios es humo, no es nada. Para la ciencia no es nada. Tenemos el más mínimo dato, el más mínimo dato de Dios, por lo tanto, tenemos que quedar calladitos. Bueno, aquí me quedo. No sé si el amigo Edwin ha vuelto o no. No importa, no lo necesitamos, ¿verdad? Pobre. Bueno, pues nada, si levantáis la mano, a ver, ¿quién va a moderar? Juan Antonio o el que quiera, Denise, el que quiera. Simplemente que avisar quién da la mano o hacer una lista, o Raúl, lo que pasa es que igual Raúl no sé si tendrá que irse, hacer una lista, a ver. Vale, lo intento, Eduardo. Muy bien, tú ves haciendo una lista para que demos la palabra. Haz tú de moderador. Ah, mira, Estela. Y Miriam, que no la había saludado porque se incorporó después. ¿Qué tal va todo? Estaba manejando, por eso estaba con las cámaras. Ah, bueno. Buenas a todas. ¿Pero estabas oyendo mientras manejabas? Claro, todo el tiempo. Justo lo que decía, de manejar muchos kilómetros, estaba viniendo con el celular conectado, así que mira tú. todo. Bueno. La próxima vez, si pienso que alguien va a hacer alguna obra en su casa, me tendré que ir a la calle y al coche y me conecto con el celular. Bueno, adelante. Podéis protestar si queréis, Yo sugiero, a ver quién está. Delma. Okay. Sí, Eduardo, sí. Agradezco mucho la forma, ¿verdad?, en la que has presentado sobre cómo se llega a la ciencia. Yo he trabajado mucho en proyectos de investigación y precisamente en la manera de inculcar o de tener las ideas y de observar. Entonces, el hecho de que el inicio sea la observación, ¿verdad? Y que la persona y la emoción de esa observación que te va a generar obviamente luego una idea y luego un proceso y luego unos resultados. Entonces me gusta mucho, me encajó mucho lo que has expuesto y la manera que lo has expuesto, porque necesitamos saber también nosotros a veces estos procesos. A veces lo hace intuitivo o por la experiencia ya como que aprendes a observar y luego a gozar esa observación y a generar esa idea. Entonces realmente me gustó mucho. Bueno. Y en mis clases a veces digo yo, primero demostraré y luego observaré, ¿verdad? O llevar al laboratorio o intuir y analizar antes. Entonces, ahorita con esa guía me gustó mucho. Muy bien, muchas gracias. Mira, te voy a comentar, y por favor, Juan Antonio, si eres tan amable, haz un pequeño registro, sobre todo de las cosas que proponemos, ¿no? Porque a mí se me van luego. A ver, se me ocurre, digamos, porque este seminario tiene vocación de futuro para mí. Tiene vocación de futuro. Yo soy incansable. Al principio yo tenía miedo de que hubiera algunos inconvenientes para que pudieran asistir algunas personas y yo me acuerdo que estábamos con Francisco, me parece al principio con Francisco y con Juan Antonio. Digo, mira, este seminario se va a mantener mientras seamos como mínimo 2. Claro, yo solo no, porque ya, como mínimo 2. Porque creo que hay que persistir. Y además porque no quiero inventar nada, no pretendo inventar nada. Hay muchas reuniones internacionales, pero que probablemente
un espacio continuo, casi semanal por ahora, de reuniones internacionales que pueda ir mantener, probablemente podamos cumplir algún récord, que no es lo que yo pretendo. ¿A qué vamos? Que en este curso de seminario van a salir, yo voy a ir apuntando por ahora a dos cosas, a dos ámbitos. Todo esto no es una cuestión de erudición, oye mira, conozco, sé Kant, sé no sé qué, no, vamos a... Uno es el que tú acabas de decir, la ciencia, la filosofía de la ciencia, la metodología, la lógica. Eso nos llevará también a la cuestión del lenguaje, los lenguajes de la ciencia, los lenguajes formales, los lenguajes ordinarios, incluso, fíjate, a cuestiones casi de tipo antropológico. El otro día hablaba con una amiga mexicana y le decía, mira, aunque tú parece que somos muy parecidos, hay grandes diferencias culturales entre México y España, por ejemplo. Y mira que hay menos que entre España y Finlandia. O no sé si hay menos, porque al fin y al cabo en Finlandia estamos en Europa. Pero hay bastantes diferencias culturales. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con diferencias culturales. Claro, tenemos un fondo común importantísimo que es hablar la misma lengua. Entonces, será muy interesante. Fijaos, hablamos filosofía de la ciencia, hablamos metodología de la ciencia, epistemología, lógica, filosofía del lenguaje y hablamos también de antropología cultural y filosófica. Bueno, ahí hay un mundo. Ese mundo es, por supuesto, más teórico porque es científico, pero al mismo tiempo muy aplicable. Muy aplicable. Porque lo que se trata es de que, como decíamos al principio, y digo yo, insisto mucho en mis publicaciones, que somos todos filósofos, todos podemos aplicar estas cuestiones a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones con los mexicanos, es interesante saber que no decimos lo mismo cuando estamos diciendo ciertas cosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, aquí tengo una amiga, una seguidora de Nayarit, y de repente dice, te miras muy bien en esa foto. Yo me quedo sorprendido, aquí no usamos te miras, sino te ves. Lo comentaba con Edwin, ¿no? Te ves muy bien. Y yo dice, no, te miras muy bien. Fijaos, mirar por ver. Simplemente eso. Bueno, depende de qué contexto lo usemos, puede dar lugar a malentendido. Bueno, y luego viene la otra parte, Delma, la parte ético-política. Ética política. La situación en la que está viviendo la sociedad, el mundo, la humanidad, requiere como mínimo de nosotros, personas cultas, personas interesadas, personas que queremos conocer, entender y que tenemos una formación, que vayamos compartiendo criterios para forjarnos unas categorías, adquirir o perfeccionar las que tenemos, o adquirir unas categorías que nos permitan de alguna manera interpretar la situación en la que estamos, porque sinceramente ese grado de interpretación al que lleguemos nos va a hacer la vida un poco más vivible, porque si no estamos tan perdidos, tan desorientados, yo creo que si no sabemos qué pasa con las vacunas, qué está pasando, qué relación hay entre las vacunas, la farmacéutica, las empresas, la geopolítica, la gente está muy angustiada, muy angustiada. Y nosotros, como tú muy bien, tú tienes alumnos, te preguntan cosas, que por cierto estoy viendo que tienes unos cuadros muy bonitos atrás, muy bonitos. Es que cambié aquí en mi escritorio, entonces... Ajá. Muy bien, Delma. Bueno, pues esto es lo que se me ocurre, ¿no? De momento, yo estoy encantado de tenerte a ti y a todos los que están aquí, a personas como tú, porque vamos a aprender mucho. Yo me quejo enormemente porque yo estaba hablando con un amigo por teléfono hace unas horas. Mira, yo hubiera hecho por lo menos 3 o 4 viajes intercontinentales, como mínimo 1 o 2 veces a mi tierra. Porque cuando realmente, unas que había tenido a lo mejor una actividad y otras simplemente para estar con los amigos, porque tengo muy buenos amigos, muy buenos amigos. A México he ido un par de veces ya, y a lo mejor caía otro viaje también, pero un par de veces seguro. Y fíjate qué cosa curiosa, yo extraño México, extraño Argentina. A Italia lo tengo más cerca, pero tampoco puedo ir. Y a mi segunda residencia, que la tengo en el Mediterráneo, no puedo ir ni abrir la ventana. Porque no puedo ir. Cuando llegue, ya sabéis, al lado del mar, la humedad, pues ni siquiera. Bueno, ya está.
Muchas gracias, Delma, por estar ahí, y necesitamos personas como tú. ¿Qué más? Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí el sistema está muy polarizado y entonces el hecho de tener una opinión diferente a veces dentro de una misma familia lo distancia, en lugar de ser enriquecedor que pienses diferente y que tengas tus argumentos. Entonces hace un quiebre, o sea, porque piensas diferente. Inclusive en familias muy pensantes, pues, y muy... entonces, el hecho de tener una metodología como en el documento que nos mandaste ahí, ¿verdad? De no tener realmente el pleito o querer tener la razón, ¿verdad? Entonces, si haces a un lado el hecho de que no tienes la razón, ¿verdad? Y que a lo mejor no tienes todos los argumentos, y que los argumentos que tienes, con esos pocos argumentos, es lo que tú estás interpretando algo. Entonces ya te vuelves un poco más humilde en lugar de más soberbio, porque tienes más o menos información. Así es. Fíjate que tuve el otro día una discusión, no llega a discusión, pero una contraposición de ideas bastante dolorosa con una persona, porque se apunta a teorías que yo considero que van a crear más problemas que soluciones. Aquellas teorías que se llaman, aquí le llamamos de manera despectiva, conspiranoicas, de que hay yo acabo de decir que puede haber unos hilos, pero de ahí apuntarme esas teorías que generan mucho malestar y que curiosamente las esgrimen sectores muy radicales y muy autoritarios de la extrema derecha, no solo europeas sino mundiales, pues llega un momento que dice, pero no te puedes... Entonces empieza la discusión. Yo me acuerdo que le decía, estamos en el mismo barco. No, hay que tener claro, porque yo voy a decir una cosa muy fuerte, hay que tener claro quién es nuestro enemigo. Y por supuesto tener muy claro quiénes son nuestros amigos. Y nuestros amigos podemos discrepar en casi todo, menos pero hay cosas que son un núcleo fundamental. Cuando hablábamos de moral la vez pasada con Francisco, decía, bueno, pero la moral, la ética, mira, hay un núcleo que fundamenta, y yo hablaba de los derechos humanos, pero fundamentalmente estamos en el mismo barco, estamos en el mismo lado, y la verdad es intersubjetiva. Esto no es una expresión, una ocurrencia que yo repito, sino que la construimos entre todos, pero hay enemigos, pero esos enemigos pueden confundirnos a unos o a otros en un determinado momento y asumir discursos que son más que integradores, disgregadores. Bueno, no voy a hablar más porque hablo demasiado. ¿Quién más quiere hablar? Muy bien. Juan Antonio quiere tomar la palabra. Adelante, Juan Antonio. Dos cositas así relacionadas con esto que estamos comentando sobre la educación y el saber de qué hablamos. Pues, por ejemplo, cuando queremos denigrar a alguien o echar por tierra a alguien, nos buscamos todas las excusas. Un ejemplo que me viene a la cabeza, justamente sobre algo de Kant, es que en la primera legislatura que hubo donde Pablo Iglesias salió en las Cortes, hizo un comentario, es decir, como dijo en sede parlamentaria, como dijo o como escribió, citó algo de Kant de crítica de la razón pura. Y un señor periodista, no sé si es periodista o del País, este que ha pedido que es el País español, que fue una referencia tiempos atrás, se atrevió a decir que la crítica de la razón práctica de Kant no existía, no la había escrito. Con lo cual, ya es cuando quieres denigrar a alguien así a la primera, cualquiera, en cualquier medio lo denigra, ¿no? Claro. Y luego otra cosa que se me viene a la cabeza aquí de Kant, es que Kant dice en un momento que toda aquella persona que hace las cosas según su razón, hace bien. Pero ¿qué es la razón? ¿Qué es la verdad para cada uno? Cada uno va a tener su razón y va a hacer las cosas pensando que la está haciendo bien y que va a crear doctrina más adelante. ¿Eso es una pregunta? Sí, esta sí. Eso ya quedó en el aire
ya quedó en el aire la opinión de Francisco, que por cierto responde María Inés. Dice, yo estoy de acuerdo contigo, Francisco. A ver, me encanta que estés de acuerdo con Francisco, pero a ver, ¿con qué estás de acuerdo? Me gustaría saber, María Inés. Y esto lo tengo que explicar. Lo que pasa es que lo hemos ido postergando porque se ha alargado, pero sí lo voy a explicar. No, eso tiene explicación en Kant. No vale que sea... No, es que esto es lo que yo pienso que... No, pero no vale. No vale. Ya alguna... Eduardo, no era lo que explicabas, que pues no se valía el individualismo, sino el bien común de Kant. Por ejemplo, exacto. Y además, sí, muy bien. Además estaba preparando un texto que no lo he subido porque luego me da no sé qué subir cosas que luego no las tratamos. Pero tengo un texto con las cuestiones fundamentales de 2 o 3 paginitas o menos de la crítica de la razón práctica y veréis cómo eso se salva, no hay problema. El imperativo categórico, el deber, la distinción entre... Bueno, si nos diera tiempo hoy puedo decir algo. La distinción entre moral autónoma, moral heterónoma, éticas materiales y éticas formales. No está muy trabajadito, no por mí, en general. Kant es uno de los filósofos. Hay 2 grandes filósofos, hay muchísimos filósofos, bueno, unos cuantos, pero hay 2 grandes. El filósofo de la antigüedad es Aristóteles y el de la modernidad es Kant. Ya está. Y además siguen siempre vivos. Muy bien. Miriam desea tomar la palabra. Adelante. Miriam, muy bien. Miriam. Hola, buenos días. Hola Miriam. Te agrando para verte, a ver. Una disculpa, no había podido entrar por cuestiones de trabajo. Pero ya es un placer estar con ustedes. Bueno, pues a mí Kant me parece un filósofo pues muy importante, ¿no? Se atreve a ir más allá que Descartes, ¿no? Precisamente funda las bases de una epistemología que todavía después se va a seguir estudiando en pedagogía, ¿no? Los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cuando estudiamos todo esto, cómo es el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, aún todavía se ven algunas categorías kantianas de los que él está proponiendo en su filosofía. Sin duda hay muchísimo más que desmenuzarle, es un filósofo muy importante y lo curioso de él es que él quiere expulsar una metafísica, ¿no? La expulsa de la ciencia y en la crítica de la razón práctica se dice que hace otra metafísica, ¿no? Espero que en la siguiente sesión nos lo expliques de manera más certera. Y bueno, si hay todo esto nos llevaría a la lógica y, como bien dijiste, a la filosofía del lenguaje, que sería muy interesante también abrir algún seminario de ello. Muy bien. Oye, muchas gracias. Por supuesto que tienes toda la razón. Yo creo que ahí va a estar una de las claves. El micrófono no se escucha. Ay, perdón, que yo lo había apagado porque se estaba acoplando. Que muchas gracias, Miriam, y lo que dice, estoy de acuerdo. Y además una de las cuestiones claves es precisamente esto que acabas de decir. Por un lado, expulsa a la metafísica del campo de la ciencia y dice, no hay lugar. Y por otro lado, en la crítica de la razón práctica, funda una nueva metafísica práctica basada en la libertad y en la espontaneidad del sujeto. Luego esto veremos cómo va derivando en lo que se llama el idealismo alemán, ¿no? Fichte, Schelling, como saben muy bien, y vemos la máxima expresión de esto en Hegel. Entonces, es interesantísimo esta cuestión, cómo es posible. Ahora hemos intentado fijar un poco esta cuestión del Kant de la crítica de la razón pura, pero por supuesto que avanzaremos. Algo se está acoplando, no sé qué micrófono, espera un poquito. Entonces, decías que Miriam, que va a coincidirte con algunas cuestiones de trabajo, ¿verdad? Pero bueno. Sí, todavía se estudia mucho, ¿no? Las categorías de Kant cuando nosotros empezamos a ver en pedagogía
los principios, ¿no? De cómo conocemos, por qué conocemos, pero Kant va mucho más allá y decirse que sí, en realidad podemos conocer algo, ¿no? Y entonces, claro, sí. ¿cómo sería? Sí, no, pero me refería a que tú creo que comentaste que a lo mejor algún jueves te coincidía con una obligación de tu trabajo. Quiero decir una cosa, de paso te lo digo, está una cosa, una rueda dando vueltas, no sé qué será, bueno, no importa. Vaya, no puedo responderte a eso. Qué tontería. ¿Te puedo ayudar en algo más? Esta es la famosa Siri, que no está invitada, pero bueno, a ver Siri. Creo que no te entiendo. Cachis en la Marsala. Siri, ya está, la hemos eliminado. Pero te das cuenta que intrusa. Bueno, algo que he tocado. Quiero decir de paso que no importa, cuando no se pueda asistir, por si querés se avisa, si no, no, pero aquí vamos a estar. Tú has escuchado, Miriam, que mientras seamos dos, esto sigue. Entonces, no importa. Yo sé que tenemos ciertas dificultades, lógicamente, laborales, de todo tipo, pero aquí estaremos. Así que yo también, como no se lo digo a todas, se lo digo a casi todas, pero no, me alegro que estés aquí, como le he dicho a Delma, y es un lujo para nosotros y para mí tenerte. Así que todo vaya muy bien y que sigas con nosotros. Bien, muchas gracias, Miriam. Creo que María Inés quería decir algo. Tu micrófono. Ahí, ahora sí. No. Se ha vuelto. No. Se ha vuelto. Si tienes que activar, solo presiónalo una vez. Primero te quiero decir que el tema de hoy me pareció re difícil. ¿Y sabés qué? Yo digo, ¿cómo lo aplico? ¿Dónde lo aplico? Los que son docentes, las chicas que tienen carreras docentes en la universidad, que son técnicas, pero yo que soy una ama de casa, que soy abuela, ¿cómo lo aplico yo al tema de hoy? Ajá. Recién vi que estuviste comentando sobre la situación actual. Nuestro país, vos sabés perfectamente que hay muchas historias embrolladas, entremezcladas, mucha información. Sabemos, o sea, a cada cual más o menos tiene algo claro, pero en este momento la Argentina está metida en un caos tremendo de ideas, de comportamientos, de actitudes, de compromiso. Es terrible. Eso es una parte. No sé si vos me podés dar alguna orientación. ¿Cómo hago para ver, por ejemplo, llego al objeto de ciencia, llegué al objeto y ¿qué encontré? Bueno, vamos a hacer... ¿Qué analizo? ¿A qué analizo? ¿Qué analizo? ¿Qué fenómeno? ¿Qué fenómeno analizo? Porque yo veo muchas cosas. Veo muchas cosas difíciles en contra de la sociedad, en contra de la educación, en contra de nosotros que somos mayorcitos ya, la vacuna, la salud pública. Hay muchas cosas, el comercio, el ahorro, todo lo que hicimos en la vida para poder llegar a donde llegamos, y hoy no se valora para nada. No tiene valor el mérito no tiene valor. Hoy lo que tiene valor es meterte en un lugar, hacer trampas, estar en amistad con un político. Hay muchas cosas, o si no, inscribirte en un partido político, en una corriente para obtener algo. Y entonces, ¿qué ejemplo? ¿Qué le pedimos a la gente joven que hace un año que no va al colegio? Que tenés que estudiar igual, estudiar, perfeccionarte, buscar cualquier trabajo, empezar con cualquier trabajo. Ese es el estímulo que yo a veces le doy a muchos chicos jóvenes, porque para tener algo hay que sacrificarse,
mucho tiempo, hay que estudiar, hay que hacer mucho sacrificio y no esperar todo que venga de los padres. Ahora todo se espera que venga de los padres. Papá me paga el departamento, papá me paga los libros, los cursos, me alquila el coche, me compra el auto ahora. Antes cuando íbamos a la facultad íbamos caminando. Y además cuando veníamos a estudiar acá, papá no nos alquilaba un departamento. Íbamos en pensiones, 3, 4 chicas, vivíamos. Y te digo más, fue una época enriquecedora. Bueno, eso con respecto al tema de hoy. Y con respecto a cómo coincidía con Francisco, te voy a contar un caso que me pasó a mí. Me porté mal, ya te digo, me porté mal. Para ingresar al liceo... ¿Te portaste mal con Francisco? ¿Para un idioma? ¿Te portaste mal con Francisco? Ah, amigo, vale. la actitud... Mal, me porté mal yo. Fui antiética. Para entrar al liceo municipal a estudiar idiomas, tenías que entrar por sorteo. Me inscribí 3 años y nunca salía sorteada. Ese último día, yo salí protestando, por supuesto. Éramos más de 200, 300 personas. Y una persona que yo no sabía que era profesora de ahí, cuando me ve gesticular, me llama y me dice, ¿qué le pasa, señora? Y le digo, hace 3 años que me inscribo y no salgo sorteada. Y ella me dice, cálmese, usted elija el día y la hora que quiere venir a estudiar. Ese día usted se sienta, viene media hora antes y se sienta. Había sido que ella ya se puso en contacto con una profesora y yo entonces hice mis 12 años de italiano habiéndome comportado mal. Porque cuando yo vine a casa y conté, ¿saben lo que me pasó? No salí sorteada, pero una profesora me dio pie para que entre. Voy a empezar a estudiar italiano. Y me dice mi hija, mami, yo también estuve 2 años y no salí sorteada. Eso no se hace, me dijo. Porque le estuviste sacando el puesto a otro lugar, a otra persona. Pero yo estudié 12 años italiano. Por eso digo que Francisco tiene razón. Si yo no puedo ingresar por sorteo, me tengo que quedar calladita y aceptar las reglas. Y sin embargo, en esa oportunidad, en combinación con la profesora, le fallé a mis normas morales. Por eso digo que Francisco dice, está bien, las normas morales hay que cumplirlas por deber. Te equivocaste, no, es verdad que te equivocaste con lo del italiano. ¿Sabes por qué te equivocaste? Porque esa gestión la tendría que haber hecho la primera vez. Porque, claro, perdiste 3 años. Bueno, o sea que tú quieres saber, no, voy a decir una cosa nada más. Tú quieres saber para qué sirve saber lo del fenómeno y del objeto. Por favor, que alguien ojalá, claro, eres un reto para mí enorme, pero seguro que alguno de los presentes te va a responder a eso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué puede servir? ¿Interrogo yo? ¿O salí voluntarios al frente? A ver, ¿quién le contesta a María Inés? ¿Para qué sirve? A ver, Edwin, pones cara de que tú le puedes contestar. Lo que pasa es que eso es que no entendí, o sea, lo que pasa es que como me ausenté un momento, yo llegué tarde, por lo tanto pues también tengo la misma, por eso estaba atento. Pero Francisco ha levantado la mano, tal vez me puede decir. Francisco, es tu turno. Sí, a ver, intento por todos los medios ser lo más breve posible. ¿Por qué mis ideas? Pues a todos, evidentemente, pero directamente a María Inés, porque las saco de mis lecturas, normalmente de mis lecturas, y las intento acoplar a mi vida diaria. Si me permites, Eduardo, son 2 frases nada. Sí, pero luego te ruego que le contestes que orientes a María Inés con tu interpretación sabia, porque para ver
por favor te ruego que me ayudes. Sí, no. Vale. Sí, de hecho, lo que pasa es que diría que quisiera apoyarme en estas dos frases y sobre ello decir. Dice, con frecuencia, esto lo dijiste tú ayer, lo leo, pero lo dijiste tú ayer, perdón, la semana pasada, Eduardo, pero era esto. Entonces, por eso quiero ratificar lo que tú dijiste, sobre todo. Con frecuencia se emplea como sinónimo de moral, pero también, sí, la ética. Estoy hablando de la ética. Si no se distinguen, es preferible hablar de moral, pero si queremos distinguirlas, la etimología apenas nos ayuda. Moral y ética proceden de dos palabras, etos en griego y mos mores en latín, que significan un poco más o menos la misma cosa. Las costumbres, los caracteres, las maneras de vivir y de actuar. Creo que esto va un poco en función de lo que está comentando María Inés. Y que los antiguos consideraban mutuamente traducibles, las dos. Esto lo dijiste tú, Eduardo, el otro día, y nombraste prácticamente las mismas palabras. Y si nos vamos a la moral... Ese me ha copiado a mí, te aviso. Claro, naturalmente, faltaría más, como todos te copiamos. Y ahora me paso concretamente de la ética a la moral. Y en una de ellas, porque esto hay dos páginas... Francisco, perdona, pero yo te voy a dejar hablar eso, pero ¿para qué sirve el fenómeno y el objeto de ciencia para María Inés? Ese es su problema. ¿Se lo puedes explicar? Ese. Mira, Delma, si dudas, Delma ya tiene la respuesta. Lo que pasa es que Miriam había solicitado la palabra, luego María José y luego Delma. Muy bien, perfecto. Adelante. ¡Qué suerte la cantidad de gente que me va a ayudar! Bueno, Miriam, luego seguiría María José y luego Delma. Ok, adelante, Miriam. Bueno, mira, partimos de que conocer es interpretar. Entonces, el fenómeno es individual, ¿no? Dos personas pueden estar sujetas a un mismo estímulo o ver la misma cosa, pero cada persona va a conocer de acuerdo a sus a priori. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a la formación y a los conocimientos que tenga previos. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para entender que no todas las personas tienen la misma formación, los mismos conocimientos a priori, y ahí es donde podemos apoyar para que la estructura de la evolución, ¿verdad?, de sus estructuras mentales, pues puedan darle más allá, para que puedan tener o ver más allá, ¿no? Y también nos hace comprender que, como aquí, todos tenemos diferentes puntos de vista. Claro que es aplicable. El objeto se refiere a la ciencia porque ya lo ha procesado el entendimiento. Pues entonces el objeto es la ciencia, ¿no? Y el fenómeno, pues obviamente nos viene de la sensibilización. Y más adelante, cuando avancemos en la crítica de la razón práctica, te vas a dar cuenta que obviamente es aplicable y sigue vigente. Muy bien, muy bien. Menos mal que me ayuda a ganarme el sueldo, Miriam. Muy bien, estupendo. Muy bien. Estupendo. María José y luego Delma. Estupendo. Hay un eco y no se escucha bien. Recuerden todos desactivar sus micrófonos para que no ocurra el eco, ¿ok? Adelante María José y luego Delma. Vale. Yo realmente creo y retomo un poco la idea que Eduardo... ¿Lo desactivo yo? ¿Yo lo desactivo? Sí. Una de las muchas ideas que Eduardo repite en varias ocasiones, nos dice filósofos somos todos. Y yo creo que desde ahí voy a orientar la posible respuesta que puedo dar. A mí me parece que la filosofía no es algo que nos sea ajeno. Puede que nos sea ajeno reconocerla vinculada a nosotros y la veamos como algo que está por fuera, pero yo creo que forma parte de nosotros, forma parte de nuestra forma de explicarnos lo que nos rodea, el mundo y las cosas que nos circundan. Entonces desde ahí yo creo que realmente tanto el concepto de fenómeno como de objeto es algo que ya tú estás haciendo de manera inevitable. Otra cosa es que ahora lo reconozcas como tal y le pongas nombre.
porque finalmente creo que es a través de lo que llamamos fenómeno objeto lo que nos ayuda a situarnos en el mundo, lo que nos da una estructura y nos da de alguna manera una referencia de dónde estamos. Entonces, desde ese punto de vista, finalmente, cuando hablamos de fenómeno, creo yo entender, porque yo me estoy acercando a la filosofía ahora, yo no tengo ninguna formación y puede que me equivoque mucho, pero lo que me parece entender es que es aquello que a través, por eso digo, de lo que todos tenemos, que son los sentidos, de alguna manera nos pone en contacto con eso que está fuera y nos emite como indicadores, como inputs, que nos da cierta información de lo que nos rodea. Y eso yo te diría que ya lo estás haciendo tú continuamente. Es decir, como tú te explicas desde lo más simple a lo más complejo, todo aquello que te circunda, del mundo, de las relaciones, de lo que sea, accedes a ello a través de los sentidos. Luego, esto que te parece tan ajeno, yo creo que es algo que si lo vemos de una manera como más natural, nos tiene que resultar muy conocido y muy cercano. Y finalmente con el objeto ocurre un poco lo mismo, ¿no? En las categorías que no hemos hablado mucho sobre ellas y yo no tengo mucho conocimiento sobre ellas, pero sí que me parece que finalmente también son como esos radares que se insertan en nosotros para darnos una referencia. Bueno, eso es lo que se me ocurría a mí decir, tampoco me quiero extender más. Estupendo, María. ¿Ves? Bueno, vamos a empezar a dialogar y que realmente seamos todos los que podamos. Perfecto. Yo creo que has estado muy atinada también, María José. Eso es lo que se llama en pedagogía aprendizaje significativo. O sea, nosotros conocemos en función de las categorías que tenemos. Nuestros conocimientos tienen una doble vertiente, Mariene. Una, bueno, yo sé lo que es, por ejemplo, vamos a poner lo que es no sé, cualquier herramienta, qué sé yo, un martillo o cualquier herramienta compleja, un televisor, una máquina de coser, aprendemos cosas, pero a su vez el saber algo nos servirá para poder seguir interpretando. Cuando ya sabemos lo que es una máquina de coser, cuando encontremos otra máquina de coser, podremos decir, esto es una máquina de coser, ¿no? Entonces, el tema por ejemplo, tú dices, hablas de tu nieta y tal. Bueno, es muy importante, tú la acompañarás al pediatra y tendrás capacidad para ir entendiendo si el pediatra se está inventando cosas o realmente no se trata de inventarle la plana al médico, pero si tiene algún sentido. Yo, por ejemplo, te digo, algo hay que sospechar en Argentina cuando casi todas las mujeres tienen hijos por cesárea. Cuando aquí en España es casos muy minoritarios. Lo que pasa es que los médicos, es más como para el médico, le pagan un plus por la cesárea y demás. Entonces, bueno, pues eso es saber de ciencias. ¿Cómo es posible que hoy en día el 80% de las mujeres tengan hijos por cesárea? Algo está pasando en Argentina. Entonces, desde un conocimiento científico a otras cuestiones. Quería hablar de Delma. Adelante, Delma. Muchas gracias. María José, me encantó tu participación y también esa pena que tienes por lo que hiciste, que seguramente otros autores dirán que no es nada de falla, ¿ok? Entonces, Miriam, excelente las formas, o sea, creo que están o ya lo saben o aprenden muy rápido, ¿verdad? Para expresar todas esas maneras. Y también María José. Yo quisiera, pues nomás hacerte un comentario, que realmente se puede hacer mucho. Tu preocupación era qué decir a los jóvenes, para qué nos sirve de una manera coloquial en la vida cotidiana. Yo creo que si enseñamos a interpretar y saber que los muchachos se pueden formar ideas a través de los conocimientos, genera placer. Yo puedo sentir un enorme placer cuando estoy pensando, nada más pensando, ¿ok? Y eso me produce una alegría. Entonces, y ahorita los jóvenes les faltan ideas, les faltan ilusiones, ¿ok? Si yo pregunto a un joven, ¿qué quieres?
¿qué quieres? Y dice, yo nunca me he preguntado qué quiero. ¿Qué quieres? ¿Qué te ilusiona? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Por qué estás estudiando profundamente? Entonces, nosotros todos somos filósofos, somos maestros. Y algo genial es formar una ilusión en una persona. Eso lo puede mover mucho más que otras cosas. Entonces, y si te fijas, nos faltan ilusiones. A veces seguimos a otros y no somos congruentes con nuestros propios, porque no las tenemos, porque no tenemos un proceso para tener una ilusión de nosotros mismos y que nos haga mover a pesar de muchas dificultades. Yo quisiera darte un pequeñito pues recuerdo de secundaria. Cuando yo entré a secundaria tenía 11 años y se habían cerrado las inscripciones porque las inscripciones eran para 12. Y aquí está Amalda que me puede decir. Entonces fui a hablar yo con el director y le dije, yo quiero entrar. Él me dijo, no, ya está cerrado y todo está cerrado y nada, y tengo exceso de alumnos. Y lloré y todo, y me dijo que no entiendes. Bueno, me fui y me regresé y le dije, nada más déjame sentir qué se siente sentarme. Y me dejó pasar y me senté en la primera fila y sentí la sensación de estar ahí, y me dijo, te voy a poner los exámenes aquí enfrente de todo el grupo. Y me puso los exámenes enfrente de todo el grupo. Yo tenía 11 años. Y después de eso me dijo, saliste mejor que ellos, te quedas. Entonces, la regla era en ese entonces que a partir de 12, aquí está Malda, que no me puede dejar mentir, ¿verdad? Pero el sentimiento que yo tenía de querer sentir eso, era tuyo, el sentimiento que tú querías de empezar. Lo otro era una regla nada más para tener un orden. No es que te hayas brincado, no hayas sobornado ni nada. Era tu deseo de pasar. Y esos deseos, ojalá que todo el mundo los tenga. Si alguien quiere entrar a mi clase porque quiero escucharla, o aquí, por ejemplo, yo vengo porque un día comentaba con Amalda, cuando termine de jubilarme, cuando me jubile, voy a estudiar filosofía. Y voy a estudiar cocina, y voy a estudiar no sé qué, que no he hecho. Y me dijo, haz un curso, si quieres te invito. Y ella me invitó, ¿verdad? Entonces yo no conocí a Eduardo. Entonces estoy muy encantada porque te da orden. Y me encanta tu preocupación y todo. Entonces, si pudiera ayudarte ahí mi participación, pero muy contenta. Y en todas las partes, porque fíjate, mucha gente los mejores recuerdos los tiene de los abuelos. Entonces, de los abuelos, porque los abuelos los impulsaron, los cuestionaban. Entonces tú tendrás muchas, lo que estés aprendiendo va a ser una razón más para que tú tengas herramientas para platicar con alguien y que lo enganches. Entonces... Estupendo, muy bien. Me está gustando mucho porque, a ver, yo soy muy de los sentidos también. Y no sabéis la satisfacción que me da el escuchar diversos acentos. Me parece, casi quiero haceros hablar sobre todo a los mexicanos y a la Argentina y al nicaragüense, ¿sí? Por los acentos, los otros también, pero tiene unos acentos increíbles. Me encanta, no lo puedo evitar. Lamento mucho no poder coger un avión e ir a veros, sinceramente, pero espero poder. ¿Dónde estás tú, Eduardo? En tu pueblo, ¿dónde estás tú? Yo estoy en una ciudad que se llama Tres Cantos, pero está al norte de Madrid. Está en Madrid, digamos que depende de lo que sería, aquí llamamos comunidad autónoma, la provincia de Madrid o el estado de Madrid. Estoy al norte de la ciudad de Madrid. Digamos, con un día que por la noche, si no hay tráfico, yo en 20 minutos me pongo en el centro de Madrid, o sea, en Plaza Mayor, o sea, que estoy a 20 kilómetros o una cosa así de Madrid. Ok. Muy bien, ¿alguien más desea tomar la palabra? A ver, Francisco, que lo cortamos.
Aunque más no sea para... amigo Francisco, lo cortamos. No, yo podría, un poco lo que está concretamente comentando Delma, me podría contar un par de anécdotas muy rápidas. Una es, concretamente, que es una revista, estaba comentando que habían hecho una proposición en cuanto a hacer una especie de mini concurso, y el que lo ganara pues podía hacer un curso que pagaba la propia revista. Entonces comentaban que se había hecho el concurso y que uno de los ganadores se había puesto en contacto con la revista y le decía qué contento estoy, he ganado este concurso y me voy a poder poner a estudiar el curso que vosotros aprobáis. Este hombre tenía 93 años. ¿Qué es lo que dijo? Que lo único que le impulsaba era la ilusión. La ilusión, para mí, esto lo leí hace muchos años, y precisamente la ilusión, me parece, lo he dicho muchas veces, creo que es lo que puede impulsar al ser humano. El tener una ilusión, si no tienes una ilusión, yo creo que es muy difícil de pronosticar o de querer llegar al futuro. Si no tienes, ¿qué haces? ¿Qué te provoca para poder hacer algo más de lo que se está haciendo en la vida o llegar a esa cosa? ¿Y cuál es esa cosa? La ilusión de esa. Y había otra, concretamente, que además se refiere a vosotras, queridas mexicanas, que la verdad se dicho es que, como bien dice Eduardo, si hay algo que me entusiasma es escucharos a cada uno de los acentos. Es verdaderamente fantástico. De una señora que también le preguntaron en una ocasión, pues un poco el tipo de, ¿sabes?, el que viene con la alcachofa, el micrófono, con la alcachofa que te dice, oiga, ¿y usted qué opina de no sé qué, de no sé cuántas? Y entonces se acercaron a una señora y, oiga, ¿y usted qué está haciendo? ¿Por qué está aquí? ¿Qué pretende hacer? Ay, es que yo, después de mi vida, ahora me voy a matricular para poder aprender a leer, porque a pesar de todo no he podido en mi vida. Esta señora era una señora mexicana que tenía 103 años. Esa ilusión, esas ganas, eso es lo que creo que puede impulsar. Eso es lo que, si no impulsa eso, si no tienes esa ilusión, si no quieres lograr algo, desde luego yo no lo veo. Y en cuanto y termino, porque además es la hora. Pero sí que me gustaría, perdóname Eduardo, pero es que esta me parece una frase que define bastante. Dice, si estoy ahora hablando de moral, es la definición de moral en el diccionario. Dice, si tu acción aspira a la gloria, a tu felicidad o a tu salvación, y aun cuando obrases en todo conforme a la moral, todavía no actúas moralmente. Una acción solo tiene verdadero moral, explica Kant, en la medida de que es desinteresada. Eso implica que no se cumple tan solo conforme al deber, para lo cual puede ser suficiente el interés, como el comerciante que solo es honrado para conservar a sus clientes, sino por deber, o sea, por puro respeto de la ley moral o de lo que viene a ser lo mismo de la humanidad. Era un poco lo que pretendí decir la semana pasada, querida Inés, María Inés, que en cuanto yo veía que la ética y la moral, el hacer las cosas no por egoísmo, no por egoísmo propio, no. Hay que hacerlas pensando en el otro. Cuando yo he comentado tantísimas veces el ejemplo del semáforo, de no pasar el semáforo, porque hay unas normas, moralmente no se debe de pasar porque hay unas normas que te dicen que no debes de pasar en rojo. Pero yo voy muchísimo más allá y digo, y tengo experiencia concretamente que ocurrió con uno de mi pueblo, de donde yo nací. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que cuando tú pases el semáforo en rojo, pueda venir un coche perfectamente, porque tiene en verde,
y queriendo evitar de matarte a ti que estás pasando, se mete da un volantazo y se mete en la acera. Y te mata a ti, que estás en la acera, que estás cumpliendo con tu obligación. ¿No piensas en ello? Es el daño que puedes producir. Y que concretamente ese conductor, desgraciadamente, no lo pueda soportar. Pero si no ha sido culpa tuya, por Dios, si era concretamente del otro, pero no lo puede soportar. Y hubo un conductor concretamente en mi pueblo que murió después de haber tenido un accidente sin culpa de él. De hecho, concretamente lo mató con las ruedas de atrás. No se había enterado, pero simplemente el hecho de eso le costó la vida. Muy bien. Si no piensas en los demás, déjalo. Un abrazo grandísimo. Vete a sus obligaciones. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Francisco. Antes de todo, Amanda quería hablar. ¿Quiere tomar la palabra? No, sí, aquí estamos, yo me quedo todavía, o sea, se vaya Francisco, que él tiene que ser, es muy ordenado. Francisco, en sus muchas horarios. gracias. No rompas tus horarios. Por ayudarnos con la parte técnica hoy también. Ya hablaremos contigo, ya te llamaré. De acuerdo. Bueno, respecto a lo que dice Francisco de la ilusión, yo creo que como docentes nosotros tenemos una obligación, ¿verdad?, de impulsar esas ilusiones con cierta metodología, ¿verdad?, porque nada más decir, tengan una ilusión, propónganse hacer algo, sino hacer como un proyecto de vida y carrera, y que para lograrlo, pues obviamente se necesitan dar pasos firmes y no decaer, y hacer proyectos a corto plazo, a mediano y a largo plazo para poder lograrlos, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados o pues para no hablar en general, hay algunas personas que van viviendo el día a día lo que se vaya presentando, entonces sí es muy importante tener una ilusión, pero con pasos encaminados a lograrlo, pues hacer un proyecto de vida y carrera, y eso también se tiene que enseñar porque pues no están acostumbrados los chicos, ¿verdad?, a proyectarlo y a conseguirlo. Por otro lado, respecto de lo que decía Francisco de la ética y la moral, pues obviamente la moral son costumbres que tienen como finalidad pues el bien común. Todas las personas debemos actuar para no lastimar a los otros, ¿no? Y en respecto de conceptos, pues la ética y la moral, pues el significado, aunque vengan de diferentes palabras, quiere decir lo mismo, ¿verdad? Etimológicamente, pues la ética viene del griego ethos y significa lo mismo que la moral, que viene del latín mos, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia o a lo que yo entiendo es que la moral pues son costumbres y la ética es una reflexión precisamente filosófica de lo que son esas costumbres. Entonces, la diferencia entre ética y moral pues es el estudio filosófico y científico de la moral. Entonces, sí hay una diferencia por la reflexión. Entonces, moral propiamente, pues son costumbres. Si tú actúas impulsivamente, se puede decir, sin estar analizando, ¿verdad? O sea, la ética trata sobre la razón y depende, pues, de la filosofía. Y, pues, la moral, pues, es el comportamiento que nosotros tenemos de nuestra vida por las costumbres en donde estemos. Muchas gracias. María Inés, ¿quieres decir algo? Aprendemos unos de otros, como veis. Sí, María Inés. No tiene el sonido, Mariana. El sonido. Bueno, luego toma la palabra. Solo para decir que me tengo que ir y daros las gracias y saludaros, ¿de acuerdo? Que te vaya bien y que sigas bien y hasta pronto. Gracias. Hasta la semana que viene como mínimo. Gracias a ti. Vale, gracias. Muy bien, hasta luego. María Inés.
Activa tu micrófono y posteriormente seguiría Juan Antonio. Bueno, pase a Juan Antonio y luego, mientras activa María Inés el micrófono, puede pasar a Juan Antonio. Juan Antonio, adelante. Vale, no, en esto que se está comentando de los jóvenes y de la ilusión de los jóvenes, entonces una pregunta para las profesoras, ¿no? ¿Cómo creéis que se devuelve la ilusión ahora a los jóvenes con todo lo que están viviendo, con todo lo que se les están enseñando que se puede vivir fácilmente, sin, o sea, no sé las emisiones televisivas, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Pero aquí en España se hacen muchas emisiones en televisión donde se ve prácticamente, entran jóvenes ahí dentro y viven de nada, ¿no? Es decir, viven solamente de lo que llamamos aquí del cuento. Entonces, ¿cómo eso se revierte en los jóvenes que van a clase? ¿O cómo no se les quita eso de la cabeza? Y sobre todo hablando también de la nueva moda de influencers y youtubers y compañía, que dicen que es un reto cultural nuevo, pero que hay veces que hacen más daño que ayudan, ¿no? Delma, ¿quieres decir algo? Adelante, si le vas a responder a Juan Antonio. Sí, mira, yo creo que nosotros, o en mi caso, el primer punto que hago es sentirme empática con ellos, que yo también estoy en esa misma situación, que no tengo la salida y que tenemos que enfrentarnos porque las sociedades a lo largo del tiempo han tenido otros problemas mucho más graves. En el caso de nosotros, yo estoy en una universidad privada y la mayoría de los muchachos casi tienen todo. Todo que quiero decir, sus padres que los mantienen, su computadora, y entonces en torno a eso digo, pues nosotros no nos hace falta nada, ¿verdad? Si te comparas con muchachos o con familias que no los pueden mantener o ellos tienen que trabajar, no son esos casos. Entonces, a partir de ahí es el enganche. Y como uno también está haciendo muchos esfuerzos, uno también se ve sujeto a los sufrimientos que está pasando, ¿verdad? La muerte de un familiar muy cercano, el no poder estar con un hijo si está enfermo, el no poder apoyar. Entonces, tú les haces partícipes que tú estás también en la misma. Sin embargo, qué fortuna tener estos medios actuales que nos podemos comunicar y podemos aprovechar. Y entonces, ante un momento que inicia de tristeza, se convierte en un momento de felicidad, de que podemos conectarnos, ¿no? Y que podemos aprovechar el tiempo. Y yo mis clases son de 1:30 y comúnmente les tengo 1 hora después por si quieren otras cosas y asesorías, pero a veces ellos me dicen, no, mejor cuénteme cosas, yo me quedo para que me cuente cosas, o sea, entonces sí se logra la motivación, pero tiene uno que ser, número uno, sensible y empática, y no creer que tiene la metodología, ¿me entiendes? Que la está inventando, que yo inclusive ahorita estoy esperando en las clases para motivarme yo, ¿verdad? Entonces, siendo sincera, ¿verdad? Y ya cuando veo que ellos lo necesitan tanto, entonces yo me veo con posibilidades de ayudarlos y eso me prende el motor, ¿no? Esa es la manera. Y los muchachos tienen muchas capacidades, son muy ingeniosos y a veces lo que a uno le falta a ellos les sobra y ellos se sienten muy capaces, muy proactivos, ¿me entiendes? Entonces, no sé, se va generando, no tengo la... Miriam, ¿querías decir algo? A la escucha. Era para contestar un poquito a Juan Manuel, ¿no? Que tenemos obviamente un gran reto los docentes en educación. Deberíamos de intentar a incentivar la creatividad, porque efectivamente están acostumbrados a una clase magistral en donde todo se les daba.
Ahorita el reto es que se hagan autónomos y a partir de que logren ellos la autonomía, que logren investigar precisamente más allá, cómo podemos incentivarlos, pues precisamente a través de la duda. La filosofía es una herramienta, ¿no?, que nosotros tenemos para poderlos hacer dudar. Comencemos por hacerlos dudar, por ejemplo, ¿quiénes son? A ver, ¿tú quién eres? ¿Has puesto a pensar tú quién eres? ¿Qué quieres? ¿De dónde vienes? Muchísimas preguntas que podemos hacerles de manera socrática para irlos encaminando a que ellos duden de sí mismos, de lo que saben. Y entonces empiecen a lograr un poquito a perder el miedo al error que todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas es impensable, si tienes un error, el niño se ofusca, no quiere hablar. Entonces el reto es hacerlos hablar, que le pierdan miedo al error, o sea, que si te equivocas, ¿qué importa, no? Es un error, la vida continúa. Y pues a seguir pensando, incentivar la creatividad, pero sobre todo también motivarlos a que hagan un compromiso ético y moral, que tengan ellos mismos un humanismo renovado, ¿no? Que vean la vida un poquito diferente. Ese es un gran reto del docente actual. Muchas gracias, Miriam. Tenemos desde luego unas participantes de lujo, Yo aprendo tanto, no os podéis imaginar, ¿eh? Soy un privilegiado porque aprendo mucho de cada uno de vosotros. Vete a que no se te pasen los espaguetis, María Inés, por favor. María Inés se despide, muy bien. Bueno, pues nada. Bueno, como siempre ha sido un placer compartir con vosotros este momento y que sigamos mucho tiempo. Bueno. Hasta la semana que viene. Muy bien. Hasta luego, Juan Antonio, hasta prontito. Hasta luego. Bueno, pues esto, al desánimo inicial que yo lo que planteaba la situación actual y hablaba de resistencia, esta es un término que hemos usado, una micro-resistencia. Somos resistentes al desánimo y al desaliento porque podemos elegir hacer estas cosas y aunque sea virtualmente nos resistimos, nos revolvemos, pero nos unimos para pensar juntos y hasta para querernos, porque algún día habrá que escribir sobre la comunicación virtual, ¿no? La comunicación virtual es increíble, pero genera sentimientos. O sea, los seres humanos, como animales, como primates, como mamíferos, como primates, lógicamente tenemos una serie de reacciones químicas en nuestro organismo en presencia de los demás. Normalmente eso lo provoca pues una serie de sensaciones, de estímulos de todo tipo, no solo visuales, sino olfativos, de todo tipo, gustativos, qué sé yo, de todo tipo. Y curiosamente nos falta casi todo en la relación virtual y sin embargo el sentimiento de cariño, estos sentimientos positivos se van generando. Increíble, es como una planta que nace en un desierto absoluto, pero que sin embargo se las arregla. Yo he podido presenciar incluso algunos intercambios que hay, vosotros también en el grupo, ¿no? Inés con Francisco. Digo, no sé si alguna vez se van a ver o nos vamos a ver. Yo sí, ¿eh? Yo voy a ir. Yo voy a ir porque tengo que ir. Porque yo soy muy de los sentidos, ¿eh? Que soy muy de los sentidos. Y creo que tenemos que separar sentimientos a veces de razón. Si estamos en ciencia. Pero lo que nos mueve a esto es precisamente lo afectivo, ¿eh? Lo que nos motiva, que decía la palabra, hace un momento decía Delma, es eso. Y eso no sé cuánto, nosotros no estamos programados, no hay un destino, pero suponiendo que biológicamente más o menos podríamos vivir X, seguro que estas cosas, más otras, nos harán vivir un poquito más. Y yo espero ir a México porque quiero todavía vivir más.